Bueno, como ven y como bien presentó Gabriela, que le agradezco, el taller es un taller de, bueno, hoy vamos a hacer una primera parte y mañana una segunda parte, en el que la idea es integrar películas en nuestra clase de matemática. Porque justamente a veces miramos una película y decimos, qué interesante, yo podría aplicar una escena o una parte en mi clase, pero que a veces no nos sentimos legítimos, vamos a decirlo de esa manera, como para poder justificar en frente de alguna autoridad que nos viene a ver, una inspección, que eso se pasa muy, muy seguido en Uruguay, que vienen a ver una clase y bueno, y nosotros no tenemos como un buen argumento para decir, bueno, voy a usar una película o una escena de una película, pero no tengo como un buen argumento, una buena justificación para hacerlo. Entonces la idea es poder argumentar de una manera científica, si quieren, académica, para decir sí, tengo la posibilidad de utilizar una escena o un fragmento de una película y que eso esté validado científicamente, ¿ok? Bueno, ahí paso, espero que lo vean, que he cambiado de diapositiva, si no me avisan, ¿ok? Entonces, algunos argumentos a favor sobre la utilización de la historia de la matemática en la clase. Voy a empezar un poco más en general, más globalmente. Luego vamos a dar algunos argumentos en contra, porque existe también. Y luego vamos a entrar directamente con la utilización de recursos didácticos, recursos audiovisuales, mejor dicho, un poco más específico. Entonces, bueno, a partir del año 2000 se consolida a nivel internacional una comunidad que defiende la utilización de la historia de la matemática en la clase. ¿Por qué? Bueno, porque algunos de estos científicos dicen que puede motivar a los alumnos, que puede hacer que ellos se interesen más por la disciplina, puede humanizar la ciencia, acercarla a los intereses personales, éticos, culturales, políticos de la comunidad. Puede hacer que la clase de ciencia sea un poco más desafiante y reflexiva. Evidentemente eso va a depender de cómo nosotros, en tanto profesores, orientemos y más o menos guiemos a nuestros estudiantes, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas, cómo podemos hacer para que ellos mismos desarrollen este pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento científico? Y también otro argumento a favor es que puede contribuir a una comprensión un poco más global, un poco más holística de las materias científicas, justamente porque la historia nos permite entender las problemáticas y las preguntas que se hicieron los científicos o toda una comunidad en torno a una problemática. Entonces eso permite que uno comprenda un poco más, que tenga una visión un poco más global, más holística de las materias científicas. Y justamente la historia ofrece diferentes puntos de vista sobre lo que es la matemática en sí misma y las ciencias en general, justamente para tener una mejor comprensión sobre los conceptos y las teorías. Pero esto, por supuesto, nosotros en una clase de secundaria, en el liceo, como decimos en Uruguay, o en la universidad o a nivel terciario, yo trabajo también con formación de profesores, entonces tengo esta idea de que si voy a formar a un profesor con la idea de que pueda integrar historia de la matemática en sus futuras clases, evidentemente mi rol en tanto profesora de matemática y formadora de futuros profesores, tengo esta fuerte componente, digamos, del conocimiento didáctico, porque evidentemente vamos a trabajar con historia, así que tenemos que conocer el episodio histórico del que vamos a hablar, pero también tenemos que tener competencias didácticas, porque no es simplemente pararme y dar una cátedra de un episodio histórico. Estoy trabajando con un público de adolescentes o estoy trabajando con un público de futuros docentes. Entonces, la idea de tener bien presente el público al que me estoy dirigiendo es clave.
¿ok? Entonces, justamente por eso resalto estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento didáctico, a qué público me dirijo, con qué tipo de preguntas voy a tratar de orientar a este grupo de personas, a este público, para los objetivos concretos que busco, ¿ok? Si la idea es motivación, o si la idea es reflexión, o si la idea es contribuir a comprensión de un episodio o de un contexto social, político, y eso sumado a este conocimiento que por supuesto tengo que tener, que viene del lado histórico. O sea que son las dos vertientes que tenemos que tener en cuenta. Evidentemente vamos a tener que estudiar un poquito de historia y además resaltar nuestra parte más didáctica. ¿Ok? Bien, algunos argumentos en contra, también registrados por científicos. Acá no estoy citando los artículos de donde tomé la información, pero los cito luego en la bibliografía, así que, y bueno, luego me lo pueden preguntar, no hay problema. Entonces, por ejemplo, hay algunos autores que dicen que la historia de las ciencias debilita las convicciones científicas necesarias para la conclusión con éxito del aprendizaje de la ciencia. Parece una frase bastante elaborada, y efectivamente lo es, porque es Kuhn quien dice esto, un gran filósofo de la ciencia, ¿no? Él estaba en contra, por ejemplo, de la integración de la historia y de la filosofía de la ciencia en cursos científicos, justamente porque decía que debilitaba y hacía dudar a los futuros científicos. Y decía, bueno, ¿cómo es posible que les vayamos a enseñar historia de la ciencia cuando en la historia de la ciencia está llena de errores en sí misma? No vale la pena explicarle a un futuro científico, a un futuro matemático, los errores que existió en el camino de desarrollo de esta noción o de este concepto, para explicarle al final que el resto, todo lo que hicimos antes estaba mal, y ahora le voy a explicar la buena definición. No tiene sentido, no lo hagamos perder tiempo. Entonces, bueno, también tenemos estos argumentos que son súper potentes, ¿no? Como un filósofo tan reconocido como Kuhn, bueno, que él dice, no, yo estoy en contra de esa integración. La propia ciencia se encarga de descartar los detalles históricos que solo darían un falso estatus a los errores y confusiones humanas. También es una frase de Kuhn. No hay materiales adecuados para trabajar en cada nivel y concepto. Este no es Kuhn, pero se registra bastante seguido esta conclusión por parte de investigadores que quieren trabajar con, por ejemplo, todo un programa entero, tratando de integrar historia de la matemática. Bueno, sabemos que todo un programa entero no es posible por el simple hecho, me imagino que en México será igual que en el resto del mundo, pero los programas de matemática ya son enormes en sí mismos. Entonces, si nos ponemos el objetivo súper ambicioso de querer integrar historia de la matemática en cada uno de los temas, bueno, obvio que no es posible, entonces vamos a tener que elegir, ¿no? Y entonces aquí este argumento es un poco fácil de rebatir, digamos, porque si no hay materiales adecuados para cada nivel y cada concepto, bueno, no importa tanto, capaz que puedo hacerlo igual en un tema, un capítulo, una noción. Otro argumento bastante fuerte es la historia no es matemática. Y sí, obviamente que no es matemática, pero puede servirme como recurso para trabajar en mi clase. Todo depende de cuáles son mis objetivos y mi público, por supuesto. Claro, aquí la problemática de fondo es que los profesores de matemática en general no se sienten legítimos de dar una clase de historia, y yo los comprendo porque yo no soy docente de historia, pero justamente me permito el trabajo de la integración de la historia, diciendo, bueno, ya desde el principio, me disculpo, no soy profesora de historia, pero me interesa integrar algunos elementos de esta disciplina en esta clase particular, porque, y ahí presento mis argumentos y mis objetivos, ¿ok? Es como una licencia que me doy como para poder integrar aspectos históricos. Y
Otro argumento súper potente que es bien del lado de los docentes es que los programas son muy extensos y si además tenemos que integrar historia, evidentemente no nos da la vida ni el tiempo y nuestros estudiantes también nos pueden reclamar, profesora, ¿para qué va a dar historia si nosotros tenemos que dar un curso de matemática, ¿no? Entonces también es comprensible. Por supuesto, también aquí cuenta mucho el sentido común y cuenta también que equilibremos entre los cursos que evidentemente es obligatorio y como una responsabilidad pedagógica que tenemos de darlos, y nuevos recursos didácticos que nos pueden ayudar para cambiar un poquito la rutina de nuestros cursos. No sabemos cómo integrar historia en nuestras clases ni cómo evaluarla. Y este argumento sí me parece mucho más pesado que el resto, si me puedo permitir, porque no nos forman para dar una clase con historia y no nos forman tampoco en cómo hacer una evaluación. Entonces, justamente en este curso que yo propongo en Uruguay, en formación docente, mi idea es un poquito discutir eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder integrar aspectos de una disciplina para la cual no me forman? ¿Me lo puedo permitir? ¿Soy legítimo? Y después, si lo hago, ¿es legítimo que haga una evaluación con respecto a eso? Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo en este taller entre hoy y mañana y después, bueno, cada uno podrá reflexionar y tomar lo que le parezca más relevante o más coherente para su propia clase. ¿Ok? Voy a entrar directo entonces con los recursos audiovisuales, con una pequeña frase, con una cita de este autor que es un investigador brasileño que trabaja con integración de películas y documentales, biopic, mucho audiovisual, digamos, en su trabajo de investigación, en ciencias en general. Entonces, en su artículo, en este artículo que yo cito aquí, que luego está en la bibliografía, está todo en portugués, pero es bastante accesible para leerlo. Él habla justamente de la importancia de estos materiales audiovisuales en la clase, de cómo eso puede permitirme cambiar un poquito la rutina, no que sea más importante que otro recurso como los juegos, por ejemplo, que también podemos utilizar en matemática, sino que es uno más y que capaz que me permite diferentes dimensiones de trabajo en mi clase desde un punto de vista histórico. Y esta cita me pareció bastante interesante y dice: los materiales audiovisuales pueden ser tratados como documentos históricos y no solo como mediaciones o medios para la transmisión de conocimiento. Entonces tenemos por un lado la perspectiva de los estudiantes y la perspectiva del docente. Si miramos la perspectiva de los estudiantes, ¿qué nos encontramos en la mayoría de los casos? Yo no digo todos, pero muchos casos. Y nos puede suceder hasta a nosotros. Yo ya me he reconocido en ciertas ocasiones en esta perspectiva de tener una visión bastante mistificada de la ciencia, por ejemplo, que la ciencia va a responder a todas nuestras preguntas, que la medicina va a resolver todos los problemas de salud, qué sé yo, que la física y la química van a poder resolver un montón de cuestiones que todavía están inciertas, o que mismo la matemática va a poder resolver un montón de problemas, ¿no? Y que es bastante como, ¿cómo decir? Que la ciencia y la matemática, la física, que parecen como alejadas del contexto histórico. Esa es un poco la perspectiva que yo, en tanto profesora de matemática y formadora, y poco importa el país en donde haya estado, me da la sensación de que muchos de nuestros estudiantes tienen esta perspectiva, como con nociones positivistas, y también es un poco la propaganda que se le hace a la ciencia, ¿no? Que es neutra, que es autónoma, que es universal, y etcétera. Un montón de características que forman un poco esta visión un poco, digamos, no aislada, pero limitada de lo que es la ciencia. Y entonces también lo podemos pensar como una visión tecnicista, así que yo tengo un resultado de algo científico y lo aplico, súper técnico, y descontextualizada.
como si un financiamiento por parte del Estado no fuese parte del desarrollo de la ciencia, por ejemplo, o si la influencia de un contexto político y social no tuviese influencia también en un grupo en el que se trabaja con investigación con respecto a un tema X. Hay como esta visión súper técnica y descontextualizada de la ciencia. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo que nuestros estudiantes pueden tener este tipo de visión, ¿cómo nos posicionamos nosotros como docentes? ¿Cuál es nuestro rol en ese tipo de situaciones? Entonces ahí, bueno, la pregunta nuestra y nuestro rol principal y fundamental es justamente explicitar bajo qué perspectiva una película puede ser vista. Evidentemente las películas pueden tener características de inspirada en hechos reales. Bueno, cuidado, porque si están inspiradas en hechos reales, no todo es real. Está inspirada. ¿Qué quiere decir que esté inspirada? Bueno, podemos discutir de eso con nuestros estudiantes. Podemos decirle, bueno, ¿a ustedes les parece que un cierto protagonista en tal época podría llegar a tener tales características? Evidentemente esto nos hace volver a lo que les decía al principio sobre informarse y conocer bastante, lo mejor posible en todo caso, el episodio histórico con el que vamos a trabajar. O sea que, volviendo a nuestro rol de profesor, que es tan importante, justamente explicitar bajo qué perspectiva vamos a ver la película, tratar de dejar claro el contexto y los presupuestos a partir de los cuales los estudiantes pueden verla. Evidentemente ya no va a ser lo mismo para un estudiante mirar un documental que se supone que está lo más fiel posible a los hechos reales, en todo caso lo que se conoce, a fuentes históricas y que está bien documentado, a mirar una película inspirada en hechos reales. ¿Ok? Entonces es como tratar de explicitar todo eso antes de mirar esa película. Y entonces, justamente, bueno, mirarla como un recorte de la realidad y además de eso, bajo la visión de un cierto director de la película, ¿no? La persona que imaginó este desarrollo para la película. Bien. Bueno, y ahí agrego la última línea que dice: el análisis depende de mis objetivos y de las herramientas que yo disponga para hacer ese análisis, lógicamente. Bueno, entonces ahora voy a cortar un poquito mi presentación PowerPoint para mostrarles un pequeño fragmento de una película que capaz que ya la conocen, que se llama El amor tiene dos caras. No es de las películas que envié antes, que dejé el link para que se las pudieran descargar, espero que todos las tengan. Esta no está en esta lista porque es la que voy a trabajar solo un minutito para que podamos verla juntos. Es una película del 95 y en realidad es una película totalmente ficticia, no tiene ningún elemento histórico, matemático reconocido entre los protagonistas, pero sí el enunciado del que se habla, ¿ok? Son dos profesores universitarios que se conocen, creo que por una red social, en todo caso el objetivo es que buscan pareja, y bueno, y se encuentran, y es un profesor de matemática y una profesora de literatura. Si no la vieron, se las recomiendo. Yo voy a mostrar solo un minutito. Espero que funcione todo bien. Entonces voy a parar acá el PowerPoint para compartirles el videíto. Porque justamente, si se dieron cuenta, en la escena se discute sobre la conjetura de los
primos gemelos, perdón, los primos asociados, que son justamente esos pares de números que son números primos y que están, bueno, seguidos, ¿no? Que tienen solo un número entre ellos, como el 11, el 13 y el 17, 19, etcétera, como bien lo explican ahí. Entonces uno se dice, bueno, mirando esta película y esta escena, bueno, si estoy trabajando justamente con divisibilidad, capaz que sería interesante llevar esta escena a mi clase y ver a ver qué es lo que dicen mis estudiantes, a ver si se les ocurre, eh, qué sé yo, una demostración, sabiendo que igual esta demostración todavía no existe matemáticamente, ¿no? Entonces hay un montón de preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué preguntas se les ocurre a ustedes que uno podría hacer a partir de esta escena? Y aquí no estoy entrando en cuestiones históricas todavía, ¿eh? Bueno, yo les comento algunas de las preguntas que uno podría trabajar. Por ejemplo, ¿esto es un teorema o es solo una conjetura? Y ya tenemos para discutir si estamos trabajando en secundaria, ¿no? Porque una conjetura, hay momentos en los que uno tiene que hasta definir qué es una conjetura y cuál es la diferencia con respecto a un teorema. ¿De qué se trata esta conjetura? ¿Hay matemáticos actualmente tratando de demostrarla? Y esta pregunta, si vamos a hablar un poco más sobre la estructura de la disciplina en sí misma, me llevaría hasta una discusión de que la matemática es una disciplina totalmente actual y que está en continuo desarrollo, que no es estática, que no se quedó en la época de Euclides, porque bueno, sí, estudiamos los axiomas, estudiamos los teoremas, estudiamos el razonamiento y la lógica deductiva como los griegos, pero en realidad continúa a desarrollarse. Y entonces eso a veces para los estudiantes de secundaria y hasta para los propios futuros docentes de matemática es bastante novedoso, ¿eh? Les digo que me he sorprendido con muchos estudiantes de formación docente que no saben que existen matemáticos profesionales desarrollando conjeturas y que todavía no todo está demostrado, ¿ok? Eso me parece súper importante. ¿A qué campo de la matemática está asociada esta conjetura? ¿Se conoce quién fue el primero en proponerla? ¿En qué momento? Bueno, esta pregunta también tiene esta doble intención de decir que, bueno, que a veces hay matemáticos y hay grupos que definen o que se interesan por la misma problemática al mismo tiempo y que a veces es simplemente por casualidad. O sea, que hay una problemática rondando en lo que es la comunidad científica, pero que a veces ni se conocen. Bueno, como es el hecho de Newton o Leibniz con el tema del análisis matemático, ¿no? Eh, Dos científicos estudiando en el mismo momento una misma problemática y llegan a un resultado en común. Capaz que la notación es diferente, pero el resultado es el mismo. Entonces, también es interesante este paralelismo, ¿no? Hay demostraciones que se hacen mediante computadoras, porque justamente esta conjetura se ha desarrollado hasta un cierto valor, es decir, que se conocen los primos asociados hasta un cierto número. Y se ha hecho gracias a supercomputadoras, ¿cierto? Ordenadores muy potentes, ¿no? Pero en realidad no existe una demostración matemática clásica, quiero decir. Existen este tipo de demostraciones que son más constructivas. Y al mismo tiempo existe todo un debate con respecto a qué es lo que opinan los matemáticos que hacen matemática clásica como nosotros la conocemos, un poco más de demostraciones desde el punto de vista lógico-deductivo, ¿no? Y que no están muy a favor de este tipo de demostraciones hechas por ordenador. Bueno, en fin, solo para mostrarles un poquito de las preguntas y todos los debates que pueden surgir en una clase cuando uno muestra un minuto, una escena de una película. ¿Ok? Entonces ahora voy a ir directo al grano
les voy a presentar los 3 abordajes con los que vamos a trabajar nosotros, que son abordajes desde un punto de vista historiográfico, ¿ok? Para tener un poco más de argumentos de por qué podemos utilizar y bajo qué puntos de vista podemos utilizar una escena de una película para trabajar en clase. Entonces, bueno, aquí tenemos un primer abordaje que es desde el punto de vista de la historia factual. ¿De qué me habla este abordaje? Este abordaje me habla desde un punto de vista totalmente descriptivo. Entonces se preocupa más con fechas, con biografías, con descubrimientos, bueno, tratados, doctrinas, teorías, con procedimientos teóricos, prácticos, reconocidos por una ciencia como los correctos. Sobre todo entonces es un punto de vista, una perspectiva descriptiva. Es lo que vamos a preguntarnos, bueno, ¿en qué fecha se hizo? ¿Quiénes son los personajes históricos que aparecen? ¿Cuáles son sus biografías? Vamos a tratar de ir a buscar y corroborar datos, ¿ok? Es un punto de vista factual, o sea que es mucho más fáctico y descriptivo, que me va a permitir localizarme en una línea de tiempo y en un cierto lugar. ¿Okay? Entonces eso va a darme una perspectiva con respecto al contexto histórico, social, político. ¿Okay? Bien, bien ubicado en el tiempo. Una segunda perspectiva que me permite también tener una idea un poco más diferente a la primera, pero que viene más ligada o más en vínculo con el conocimiento en sí mismo y con su desarrollo. ¿De qué me habla este abordaje que es más epistemológico? Bueno, tiene por presupuesto la idea de que la ciencia se desarrolla en función de una verdad y racionalidad cada vez mayores. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a traducir. Quiere decir que esta idea de la que hablábamos hace un ratito, de que muchas veces encontramos en nuestros estudiantes, de que la verdad va avanzando, que la ciencia se va desarrollando y que cada vez se va perfeccionando y vamos llegando a tener una verdad absoluta, bueno, de eso me está hablando esta perspectiva. Cuidado, porque aunque sepamos que esta verdad se va perfeccionando, esto de la verdad absoluta no nos podemos meter en ese gran error, porque en realidad la verdad es una noción que está definida para un cierto periodo. Nosotros actualmente conocemos que los 5 axiomas que definen la geometría euclidiana, son esos 5 que están presentados en el libro de los elementos de Euclides. Perfecto. Pero hubo un cierto momento en el que eso no era tan aceptado fácilmente, porque el quinto postulado se trató de hacer demostración verdadera, demostración por la negación. Apareció Zachary, por ejemplo, diciendo que no, que había que negar este quinto postulado, y al mismo tiempo descubrió nuevas geometrías, aunque no se dio cuenta, pero bueno. Y sin embargo, al final se terminó aceptando como una verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque actualmente nosotros sepamos que determinado conocimiento matemático o científico es considerado como una verdad, eso corresponde a que una comunidad científica se puso de acuerdo y dijo, bueno, vamos a aceptar esto provisoriamente, si puedo permitirme este adjetivo, provisoriamente como verdad, hasta que veamos que esto se confirma de aquí a futuro. Eso significa que en realidad la noción de verdad es cambiante, ¿ok? Y que no por esa razón vamos a poder mirar con los lentes de nuestra ciencia actual el pasado y decir que antes se hacían las cosas mal. Antes, bueno, yo no sé si hay un terraplanista entre nosotros, espero que no, pero
en realidad, si miramos hacia atrás y vemos que era la concepción que existió en un cierto periodo, en una cierta cosmografía o cosmología, bueno, era la verdad aceptada por todo el mundo, hasta que apareció Galileo y demostró ciertos postulados. Era lo que se creía y era lo que creía la mayor cantidad de gente y de la población. Pero no por eso nosotros nos vamos a poner a juzgar con nuestros lentes actuales. Eso de juzgar mirando al pasado con nuestros lentes actuales se llama anacronismo y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque sucede más de lo que nos imaginamos, porque en realidad no nos damos cuenta de que estamos haciendo un juzgamiento o un juicio porque lo tenemos tan naturalizado que a veces decimos, ay, pero qué cosa tan extraña esta notación, qué mal hecha que está. Bueno, mal hecha en ese momento era la que se aceptaba como verdad, ¿ok? O sea que cuidado con este tema del anacronismo y cuidado con el pensar que la verdad es una verdad absoluta. Bien. Y como tercer... Perdón, ¿me está sonando algo ahí? Disculpen, ¿eh? Antes que siga distraído, si no, se distrae mucho. Y bueno, y como tercer punto, tenemos esta perspectiva de historia arqueológica. ¿Qué es este enfoque o este abordaje de una cierta situación o de una cierta escena de una película? O mismo para poder discutir y analizar una fuente histórica. Bueno, es una perspectiva que me permite desmistificar esta ciencia y que, bueno, justamente que me saca de esta noción o de esta idea de progreso absoluto, que hay que progresar como desde una idea más positivista, ¿no? Interroga las condiciones de existencia de los discursos y neutraliza la cuestión de la cientificidad. Analiza los saberes del pasado en su contexto. Y entonces es bastante clave esta perspectiva, porque me permite posicionarme en el pasado, y es por eso que es tan importante este primer enfoque, este primer abordaje factual, porque bueno, me ubica en el tiempo y en el espacio, y al mismo tiempo cuando me posiciono en un cierto contexto, puedo hacer también un vínculo y analizar qué es lo que pasa con la relación que había entre los diferentes tipos de saberes. Recién estaba hablando del quinto postulado de Euclides y Zachary cuando quiso hacer la negación porque no lo aceptaba, bueno, qué era lo que pasaba con la física en ese momento, qué era lo que pasaba con la química, qué era lo que pasaba en ese contexto con... que podía también influenciar en esta duda que le surgió a este matemático. Por ejemplo, en la época, en los años 30, 1930, cuando aparece el teorema de incompletitud de Gödel, eh, probando que justamente la matemática no tenía la verdad absoluta en las demostraciones, porque este teorema lo que me dice es que justamente hay enunciados matemáticos que aunque sepamos que son verdad, Eva, no tenemos una demostración para eso, no existe. Y es un teorema que está demostrado y que hizo que Hilbert cambiara totalmente sus ideas pensando en que todos los enunciados matemáticos tenían una demostración. Bueno, Gödel dijo lo contrario, dijo, bueno, acabo de encontrar un teorema que dice que en realidad, aunque todos los enunciados que conozcamos
no, perdón, me equivoco en mi forma de estructurar la frase. Aunque conozcamos que existe un enunciado verdadero, hay veces en el que un enunciado verdadero no se puede demostrar. ¿Ok? Y entonces esto estaba tirando abajo todo lo que decía Hilbert desde hacía ya un momento, desde hacía casi que 30 años. Muy bien. Bueno, entonces acá tenemos estos tres enfoques con los que vamos a trabajar, que es la propuesta de este taller. El día de hoy les voy a proponer únicamente trabajar con el primero y mañana trabajar con los otros dos. Bueno, esa era la pequeña escena que quería mostrarles, como para comenzar un poquito con esto del enfoque factual. Les pregunto ya si conocen el personaje histórico y esta anécdota, ¿no? Es una anécdota bastante conocida. ¿La conocen? Si quieren pueden abrir sus cámaras, ¿eh? Porque así nos vemos y me van contando si las conocen, porque así vamos a tener un poquito un diálogo. Y después, si quieren ir dejando preguntas, los invito también. La anécdota de Gauss, dice alguien, claro, sí, es una anécdota bien observado. ¿Todo el mundo la conoce? Bueno, yo les cuento que no hay absolutamente ninguna fuente histórica que confirme esto. No existe, no hay. Conocemos la anécdota, pero en realidad no aparece y no hay ni un solo historiador de la matemática que confirme que Gauss era un niño cuando demostró esta fórmula, cuando descubrió esta fórmula. O sea que en el momento que nosotros nos ponemos como profesores de secundaria y contamos esto, tenemos que tener cuidado, porque en realidad podemos decir, bueno, es una anécdota, no sabemos si es real, en todo caso no está confirmada como una fuente, con ningún tipo de fuente histórica. Si ustedes quieren pueden buscar hasta en las biografías de Gauss, pero no hay una confirmación de esto. O sea que estamos repitiendo, yo no sé por qué y yo no sé de dónde surgió, pero la conocemos en Uruguay, se conoce acá en Francia, se conoce en Brasil, en España, todos los lugares donde he pasado, todo el mundo la conoce. Y veo que ustedes también, porque me responden, sí, es la anécdota de Gauss. Sin embargo, desde un punto de vista de la historia de la ciencia y de las fuentes históricas, no hay ningún tipo de confirmación sobre esto. Entonces, bueno, nada, son anécdotas que surgen, pero que en realidad no están demostradas científicamente por un historiador. ¿Okay? O sea, tengamos cuidado con lo que compartimos. Como remarque, podemos decir, o como observación, está bueno contar cosas, pero bueno, también está bueno saber que a veces no son verdad, ¿ok? Tengamos cuidado con eso. Y bueno, capaz que los escucho si tienen preguntas desde un punto de vista factual. ¿Qué les pareció la escena? ¿Ya conocían la película? ¿La vieron? ¿Se leyeron el libro? Hay un libro también creo que es un escritor alemán que lo escribió. Hace en paralelo la película, trata de la vida de Gauss y trata de la vida de Humboldt, que es un biólogo que hizo también descubrimientos en el área de biología, que yo no domino para nada. Pero es muy interesante porque hace como un paralelismo entre las dos vidas, ¿no? De la misma época. Y bueno, los escucho si quieren compartir las preguntas que se les podrían ocurrir desde este enfoque. ¿Nos puedes poner en pantalla para recordarnos los aspectos Sí, de sí, 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 la visión factual? claro que sí. Colegas, anímense, pueden prender su cámara o aquí en el chat lo revisamos. Sí, este abordaje es descriptivo. Me va a ayudar a localizarme, a ubicarme en el tiempo y en el espacio. ¿Ok? Entonces las preguntas que tengo que hacer son para ayudar a los estudiantes o para ayudarme a mí mismo también cuando no lo conozco, me van a ayudar a ubicarme. Es decir, bueno, ¿en qué fechas?
¿Qué lugares geográficos? Les dejo unos minutitos, para que vayan pensando. Quieren, pueden ir compartiendo también preguntas, no pasa nada si se equivocan, estamos todos para aprender. Hola, Hola. ¿me escuchan? Perfecto. Cintia. Sí, hola, soy Cintia, soy de Chile. Listo, Cintia, bienvenida. Mira, tengo una consulta porque, bueno, yo trabajo con niños más pequeños en cuanto a lo que es matemática. Sé que quizás esta película es un poco fuerte para ellos, pero, por ejemplo, Sí. pensando en un quinto, séptimo, aquí en Chile, más o menos, 10 a 14 años como para ver esta película. 10 años más em, o menos. unos, unos 11 años más o menos, pienso yo. Ok, Eh, ok. ya he conversado y viendo que es posible verla con ellos. Em, si bien es cierto, pienso en lo factual y la parte como más del profesor, siento un poco lo que ellos podían pensar y sentir al momento de ver la película en sí. Cuando ellos me describen más bien que la fecha o los personajes que están o que se está demostrando matemáticamente, se me viene a la cabeza preguntas como más bien de la situación en sí, Ok. del trato del profesor, de las preguntas tontas que él dijo, cuando uno siempre dice no hay preguntas tontas. Entonces, como que un poco se podría dar la comparación por parte de mis estudiantes de lo que estamos actualmente viviendo ellos y nosotros en la escuela versus lo que se estaba planteando ahí, o se está mostrando ahí. Eso también puede ser factual o ya se lleva a otro ámbito, porque es lo primero que se me viene a la cabeza que me van a preguntar ellos o qué pueden pensar ellos, más que en dónde es, el contexto histórico, quién era. ¿Qué pasa con eso? Si para ellos en este momento es como lo más trascendental de la escena, es como la comparación de lo que ellos viven ahora y lo que antiguamente pasaba. Bien, Cintia, súper interesante tu pregunta. Bueno, yo por estudiantes de 10 años, capaz que no la presentaría de esta manera, porque es verdad que es una imagen un poco violenta, una parte medio violenta. Capaz que si son un poquito más grandes para secundaria, sí, a partir de 12 13 años, yo pienso que sí, que no tendría problemas. Y siempre tomando en cuenta cuáles son los objetivos, justamente. ¿Cuál va a ser el objetivo que uno busca como docente? Si el objetivo es presentar la fórmula, bueno, no pasa nada, mis objetivos son presentar la fórmula y yo voy a mostrar la escena únicamente con ese objetivo, entonces es como que, bueno, si es factual o es epistemológico o es arqueológico, no me importa, lo uso como un recurso audiovisual y punto. Si mi objetivo es trabajar ya desde un punto de vista un poquito más histórico, sí es interesante porque el personaje de Gauss es reconocido por toda la comunidad matemática. Entonces, si mi objetivo es presentar el personaje histórico de Gauss, bueno, ahí voy a tener que jugarme un poco con las fechas, aunque sea un poquito, bueno, capaz que no, o capaz que no la exactitud, pero decir, bueno, no es de este siglo, es del siglo pasado, también dependiendo del público, por supuesto, ¿no? Y capaz que la idea es más no sé, concentrarte en la fórmula. Bueno, ok, vos haces una breve biografía súper cortita diciendo
de dónde era, capaz que ubicándolo en un mapa, capaz que diciendo el siglo, y ya está, y listo, y pasás directamente a tu fórmula. Por eso todo depende de cuáles son tus objetivos. Y al mismo tiempo, esta otra pregunta que decís que es más de comparación con respecto al trato de los estudiantes, a la cantidad de alumnos que había en esa época. Seguramente a los más chicos les va a chocar y a los más grandes también, porque yo creo que le ha chocado, a mí me chocó cuando la vi la primera vez, dije, uy, puchas, es verdad que en esta época los docentes tenían hasta el poder de lastimar a un estudiante, ¿no? Y es duro, y cuando uno lo ve, bueno, no hace tanto tiempo, de que se dejó de hacer esto. Entonces es muy chocante y la verdad que sí, provoca un poco de sorpresa y bueno, uno queda como medio chocado con la imagen. Es interesante, pero bueno, yo no lo catalogaría como factual, aunque dependiendo siempre del público. Si tu público son profesores, bueno, ahí yo sí iría directo a, bueno, ¿en qué época estamos hablando? ¿Y a qué época nosotros en nuestro país, dependiendo del país, se empezó a condenar esta práctica? ¿Por qué no? Porque es interesante también desde un punto de vista de la historia de la educación matemática para cada país. Eso en Uruguay se paró, yo creo que en la escuela primaria en los años 50, si no me equivoco, o sea, no hace tanto que se les daba un chas chas, digamos, como decimos nosotros, o que se le tiraba de la oreja, o que se le ponía un gorro de burro y en el rincón. Sí, eso se siguió haciendo hasta una práctica bastante actual, por decirlo de alguna manera. Yo no sé las fechas de Chile o de México, no sé exactamente, pero me imagino que no hace tanto tiempo de eso. Y ahí, si ya nos vamos a poner a hacer una comparación de prácticas docentes, bueno, eso ya entraría en otra rama de la discusión, si querés. Acá la idea es más concentrarse en, bueno, ¿cómo lo voy a usar para integrar un poquito de historia dentro de mi clase de matemática? Más para el lado matemático y no tanto para la historia de la educación matemática, ¿ok? Pero es muy interesante tu pregunta. Creo que hay otras preguntitas ahí también. No sé si Elena, las leo. sí, por ejemplo, yo pensaba en una pregunta de ¿por qué al principio el profesor, del planteamiento del profesor, sí hay más manitas levantadas de los estudiantes y luego las fueron bajando? Entonces, ahorita comentaste que esta podría ser más como pensar no tanto en lo factual, sino en las prácticas docentes. Y por Mm, ejemplo, Pili Soria te pregunta, dice, yo me fijaría en el procedimiento práctico, solicitar que lo expliquen primero del 1 al 10 y luego generalizar, por ejemplo, al final para pares o impares. No sé qué tipo desea. En cambio, por ejemplo, Jaime Ramos pregunta, ¿en qué periodo histórico empezó a desarrollar matemáticas Gauss? No sé si esa sí ya sea más factual. sí, sí, sí. Sí, porque ahí ya estamos trabajando con histórico. Si, no, si me quedo con esta otra pregunta que dijiste al principio sobre un procedimiento matemático, bueno, no es tan histórica esa pregunta, es un procedimiento matemático, entonces es es el mismo procedimiento que actualmente yo utilizo cuando voy a explicar el razonamiento de Gauss para llegar a la fórmula. ¿Cómo hago? Escribo 1 más 2 más 3 hasta 10, les explico a mis estudiantes, bueno, 1 más 10 da 11, y así podemos hacer cuántas parejas. Hacemos 5 parejas de 11, bueno, eso me da 55, pero eso no tiene nada de histórico. Si mi objetivo, una vez más, es integrar algo de la historia para que conozcamos el personaje histórico, entonces voy a tratar de ir hasta dirigir, en todo caso, mis preguntas para que los estudiantes se interesen en el personaje histórico y en el contexto histórico. Todo depende de mis objetivos. Si mis objetivos son presentar la fórmula, perfecto, hago el procedimiento, pero puedo pasar del lado, de costado de la historia y no tocar la historia. Y también está bien, no hay nada que esté mal en nuestras prácticas. La diferencia es, bueno, cómo me posiciono si
de verdad tengo un real interés de integrar un recurso histórico, algo que venga de la historia. Entonces ahí, bueno, tengo que cambiar un poquito la forma en la que hago mis preguntas, pero es un trabajo, es cierto que hay como que adaptarse, ¿eh? Pero bueno, pero nada, todo está bien y todo es correcto, siempre que lo hagamos con conciencia pedagógica está bien. Bien, o sea que por ahora tenemos algunas preguntas históricas que son, me dijiste, ¿en qué periodo Histórico, Gauss desarrolló esto? ¿Era así la pregunta, no? sí, así Bien, es. claro, se puede completar esta pregunta diciendo, bueno, ¿en qué época, en qué periodo histórico, en qué lugar? Porque ¿en qué lugar estamos hablando? ¿Estamos en Alemania? ¿Estamos en qué zona? ¿O no era Alemania todavía? ¿Era Prusia? Bueno, ¿qué era lo que, dónde estamos? Estamos en Europa, seguro, pero por lo menos no estamos en América Latina. ¿Y qué estaba pasando en América Latina en ese momento? Como para tener una idea de dónde estamos parados, dónde estamos posicionados. ¿Ok? ¿Qué era lo que estaba pasando a nivel un poco más global en ese periodo? Bueno, eso nos va a ayudar a poder hacer una pequeña línea de tiempo y qué otros descubrimientos había en esa época. Por ejemplo, esta película que se llama Medición del Mundo, que yo les pasé ahora la escena, habla de Humboldt. Bueno, Humboldt también está bueno porque me muestra un poquito la perspectiva de lo que estaba pasando al lado, en una ciencia en paralelo a la matemática que se estaba desarrollando. Entonces él, desde su punto de vista más biológico, me está mostrando también descubrimientos que están sucediendo al lado. Y eso también podría llegar a ponerlo dentro de mi línea de tiempo. Ah, y al mismo tiempo se estaba desarrollando esto, se estaba desarrollando lo otro. Puede darme un poquito más de comprensión, un poco más de ubicación con respecto a los hechos factuales que se estaban sucediendo en la época. ¿Tienen alguna otra pregunta que se les ocurra? Yo tenía una otra duda. Haz de cuenta, en México, como yo creo que en muchos lados, hay veces que existen las aulas multigrado, que en un aula hay alumnos o de todos los grados, o al menos de a lo mejor no sé, por grupos, pero se mezclan. Diferenciados. Ujú. Exactamente. Entonces, por ejemplo, valdría la pena preguntarnos si en ese momento histórico, ese tipo de aulas donde, digamos, nos dibujaron a Gauss, es como tipo multigrado y eso tendrá que ver con, pues, la forma pragmática del profesor de tenerlos en paz, ¿no? Para que se pongan a Ah. trabajar, pero no sé si esta sea una pregunta como de corte igual para la práctica del profesor. Y no sé. Sí, yo la metería en esa categoría, es más desde la práctica docente, que está bien, se puede plantear si es justamente dentro del contexto de la formación de docentes o de una perfeccionamiento, no sé, una formación continua, se pueden hacer ese tipo de preguntas, porque en paralelo, bueno, se puede traer siempre a contextualizar en el lugar en el que estamos. Bueno, y nosotros, en nuestro país, ¿tenemos ese tipo de prácticas? ¿Las teníamos antes? ¿Cómo se desarrollaba? Es que encontramos países limítrofes o países cercanos que tuviesen la misma práctica que en esta época, o capaz que las zonas rurales continúan a hacerlo. Por ejemplo, yo sé que en Uruguay en general no hay clases diferenciadas, va, una clase con varios niveles, eso no hay en Uruguay. Creo que tengo, en todo caso, las últimas informaciones que tuve, la idea no es que exista diferentes niveles en la misma clase. Sin embargo, en las clases que son en las zonas rurales, sí, porque, por ejemplo, existe una maestra para la clase primaria y bueno, y todos los niños que son de la zona vienen, entonces las maestras tienen un trabajo enorme, enorme
para hacer esa diferenciación que tiene que ver con los diferentes niveles de aprendizaje, ¿no? Tenés alumnos que están aprendiendo a leer y al mismo tiempo los otros que están saliendo de la escuela primaria para entrar ya a secundaria y bueno, y tienen que hacer el trabajo de varios maestros al mismo tiempo. Me parece admirable, pero yo no tengo la experiencia en todo caso de hacerlo. Sí, Y en este caso se ve que sí, que en la época había varios niveles al mismo tiempo y todo se daba medio mezclado, ¿no? y bueno, aquí el doctor Hipólito te propone preguntar, ¿por qué los otros niños se burlan al momento de ser castigado si el resultado, el resultado del 1 al 100 pues sí era correcto? ¿Por qué crees que los niños se burlan como de todas maneras? Pero igual no sé si esa sea histórica, digo, Sí, ahí yo no factual. sabría responder, la verdad que no sabría. Me parece que es más como caricatural, ¿no? Me parece que es como la película es así y me da la impresión que el tono de la película, por lo menos de esta escena, es más de de ponerse del lado del docente que se ve desautorizado por un alumno o puesto como en juicio por un alumno tan pequeño, ¿no? Entonces, bueno, como el maestro lo está castigando, el resto se ríe, pero bueno, eso es como en todo, me parece que hasta en la actualidad sucede, cuando hay alguien que se ve castigado por el maestro, el resto se ríe. Entonces, no me parece que eso sea más de un punto de vista histórico en todo caso, para analizar. No, no, no. O sea, lo factual de verdad nos lleva a la descripción que me permite ubicarme en el tiempo y en el espacio. Entonces, aquí las preguntas que son pertinentes son: ¿a qué época? ¿En qué periodo? ¿En qué lugar? ¿Conocemos el personaje histórico? ¿Tenemos características que nos permitan conocer un poquito más de este periodo o del personaje, si estamos interesados en conocer el personaje? Y de tratar de asegurarnos de lo que vamos a contar está verificado históricamente. Como les digo, esta anécdota es una anécdota. Por el momento no hay ningún tipo de prueba que verifique que de verdad Gauss tenía 7 años, o Gauss tenía 9 años, o tenía 10. No lo sabemos, no lo podemos asegurar. ¿Podemos contarlo? Sí, podemos contarlo, pero diciendo que es una anécdota. Entonces nos permitimos la licencia, hacemos la historia, es simpático porque los estudiantes todos quedan, ay, ¿en serio? Tenía 10 años. Bueno, es una anécdota, no sabemos. Pero sabemos que a nuestros alumnos les gustan las historias, porque a todos nos gustan ese tipo de historias, y yo me acuerdo que me la hicieron cuando era chica, y fue una de las cosas que me quedaron grabadas desde no sé cuándo. Eso quiere decir que sí, que a todos nos interesan, nos gusta que nos cuenten esas cosas, porque en general en matemática, cuando el docente no le pone cara, no le pone un poco de vida atrás de las fórmulas, es como, bueno, ok, aprendo la fórmula y está bien, pero capaz que si le pone una cara, le pone nombre, le pone un poquito de condimento, me parece que es un poquito más interesante a veces para los alumnos. En todo caso, es mi experiencia personal, ¿eh? Muy bien. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Ya vamos cerrando para que nos dé tiempo de ir a comer antes de continuar con el congreso. Entonces ya tienen a la mano en el chat, tienen 2 carpetas donde pueden ver las películas que nos pidió Jimena ver. Y entonces la idea es que veamos las películas o nos dices un periodo. Ah, en todo caso que se las descarguen y yo Vale, mañana, como hoy, voy a pasar exactamente el minuto donde vamos a discutir. Les voy a pasar 2 o 3 pequeños minutos, escenas, a partir de las cuales vamos a hacer el análisis con los otros 2 enfoques. Esa es la idea para mañana. ¿Ok? perfecto. Si las quieren ver, perfecto, mejor aún, así tienen todo el contexto, pero son 3 películas, así que es un montón y nada, la idea es simplemente, yo les voy a pasar mañana el documento para que tengan el minuto en el donde comienza, el minuto en el que termina y que se vean 2 o 3 escenas y puedan desarrollar preguntas de cada uno de los enfoques. ¿Ok?